En esta oportunidad vamos a interpretar y aplicar la ley de Lenz. La ley de Lenz nos va a permitir encontrar la dirección de la corriente inducida en una espira. Asimismo, nos puede permitir encontrar la polaridad de la fuerza electromotriz inducida en una espira. Esta ley está basada en el principio de conservación de energía y nos dice lo siguiente: que la corriente inducida en una espira tiene una dirección tal que el campo magnético que produce a su alrededor se opone a cualquier modificación del flujo magnético. Bueno, para entender mejor este enunciado, vamos con el siguiente ejemplo. Por acá nosotros tenemos un imán con el polo norte apuntando hacia abajo que se está acercando a una espira circular. Estas flechas de color celeste que podemos observar corresponden al campo magnético producido por el imán. Muy bien, entonces observen ustedes que a medida que el imán se aproxima a la espira, el flujo magnético en esta espira va a comenzar a aumentar, ¿cierto? Porque comienzan a aumentar más y más líneas de campo magnético. Nosotros sabemos que por inducción electromagnética, cuando tenemos un flujo magnético variable en el tiempo, pues se produce una corriente inducida que podría tener esta dirección. Y si tuviese esta dirección sobre la espira, por la regla de la mano derecha, tendríamos entonces un campo magnético inducido apuntando en dirección vertical hacia abajo. O también podría ser que tengamos una corriente inducida en dirección contraria a la anteriormente afirmada. Y si fuese así, esta corriente inducida, nuevamente por la regla de la mano derecha, me generaría un campo magnético que estaría saliendo por el centro de la espira hacia arriba. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas dos corrientes inducidas es la correcta? Si regresamos a lo que nos dice Lenz, nos dice que el campo magnético inducido debe oponerse a la variación de flujo magnético. Muy bien, recuerda que el flujo ha aumentado sobre esta espira. Han ingresado cada vez más y más líneas de campo magnético de arriba hacia abajo. Entonces, lo que debe hacer este campo magnético inducido es oponerse a este incremento del flujo. Por lo tanto, debe estar en esta dirección. Y si el campo magnético inducido está en esta dirección, pues la corriente inducida debe estar en esta dirección mostrada. ¿De acuerdo? Bien, por acá quiero dejar en claro algo, por si acaso, el campo magnético inducido no necesariamente se opone al campo magnético del imán. Recuerda, el campo magnético inducido se opone a la variación del flujo magnético. Bien, veamos un segundo caso. Ahora tenemos por acá el mismo imán con el polo norte apuntando hacia abajo, ¿no?, próximo a una espira circular, pero el imán se está alejando de la espira. Por lo comentado anteriormente, a medida que el imán se aleja de la espira, pues entonces las líneas de campo magnético que ingresaban por esta espira van a comenzar a disminuir. En consecuencia, el flujo magnético sobre esta espira disminuye. Y para disminuir, entonces yo tengo que reponer esas líneas de campo magnético que se están perdiendo. Ya no van a salir por acá la misma cantidad de líneas, estas 6 líneas de campo que salen por acá, ya no van a pasar por ahí 6. Recuerda que el imán se está alejando, entonces al cabo de un tiempo pasarán 5
pasarán 4, 3, 2 y va desapareciendo. O sea, el flujo disminuye. Si el flujo disminuye, entonces nosotros vamos a tener que tener un campo magnético inducido que reponga o se oponga a esa variación, ¿no? Ahí está. El campo magnético inducido estará apuntando hacia abajo. Y para determinar el sentido de la corriente inducida utilizo la regla de la mano derecha. Y tendría entonces una corriente en este sentido. ¿Está? Campo magnético hacia abajo. Muy bien. Enseguida vamos a ver cuál es el comportamiento de la espira con su corriente inducida. Para eso, fíjense nuevamente, por acá tenemos una espira que está aproximándose, una espira con un imán que se encuentra aproximándose a la espira. A medida que el imán se aproxima a la espira, te das cuenta que el flujo magnético a través de la espira aumenta. Lenz nos dice que nos debemos oponer a ese incremento de líneas de campo, entonces debe haber un campo magnético inducido apuntando hacia la izquierda. Y para tener un campo magnético apuntando hacia la izquierda, utilizamos la regla mano derecha y tendríamos entonces una corriente que estaría dirigida hacia arriba por acá. Ahí lo tienes. Pero ten presente que toda corriente que circula por un alambre genera a su alrededor un campo magnético. Si utilizo la regla mano derecha, mira, cojo con la mano derecha esta parte, el dedo pulgar me indica la dirección de la corriente y tendría entonces un campo magnético que estaría saliendo por acá, por la parte central, ¿no? Saldría por acá e ingresaría por la parte posterior, tal como observas en la figura. Entonces, al tener líneas de campo saliendo por la parte frontal de la espira circular, estas o este lado frontal se estaría comportando como si fuese un polo norte magnético. Y en la parte posterior del anillo, como la línea de campo ingresa, se comportaría como si fuese un polo sur magnético. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces otro caso. Ahora tenemos un imán que se está alejando de la espira, por lo comentado en la diapositiva anterior. A medida que el imán se aleja, entonces cada vez van a ingresar menos líneas de campo, o sea, el flujo está disminuyendo a través de esta espira. Por lo tanto, Lenz me dice que yo debo reponer, ¿no? U oponerme a ese flujo, a esa disminución de flujo. Entonces, ¿qué hago? Si disminuyen este flujo magnético, entonces debo poner un campo magnético que se oponga. Ahí está, a la disminución. Entonces por acá pongo un campo magnético hacia la derecha, de tal manera que las líneas de campo perdidas sean prácticamente sustituidas por el campo magnético hacia la derecha. Al tener un campo magnético hacia la derecha, pues entonces debe haber una corriente inducida que circule hacia abajo por acá. Ahí está. Una vez más, me olvido de este imán, concentro mi atención sobre la espira circular y tendría un campo magnético producido por el anillo de esta forma. Corriente hacia abajo, campo magnético ingresa por la parte central del anillo, ¿sí? O sea que esta parte frontal del anillo se comporta como un polo sur y la parte posterior como un polo norte, teniendo entonces el comportamiento de un imán por parte de esta espira.